El Senado tiene que debatir el proyecto por el financiamiento de las universidades, algo que está en una situación parecida a la ley de reforma jubilatoria que hoy está tratando su insistencia por parte de los diputados en este tema o no. El tema del financiamiento educativo de las universidades pone también enfrentados, en este caso, al gobierno nacional para con los integrantes de la universidad pública. Recordemos que es un tema que estuvo latente durante todo el año, pero nunca se resolvió. Para hablar de este tema vamos a hablar con Piera Fernández Piccoli, es licenciada en Ciencias Políticas y presidenta de la Federación Universitaria Argentina, de la FUA. Gracias por atendernos. ¿Cómo va? Soy Nuria Am. ¿Cómo estás, Nuria? Muy buen día, gracias a vos por el llamado. Por favor. Piera, mañana se va a tratar este proyecto de ley de financiamiento universitario. El tema estuvo digamos, en boca de todos durante todo el año, lo que sabemos, recordamos, la movilización allá por el mes de abril, que de algún modo hizo hasta retroceder al gobierno nacional con lo que era una negativa a abordar, al abordaje del tema en sí, del tema en cuestión, pero ahora una negatividad del presidente de la Nación a aceptar lo que incluya esta reforma que se trate mañana en Senado. Sí, exactamente. Nosotros luego de la movilización del 23 de abril tuvimos expectativas de que haya un cambio en la actitud del gobierno, producto de que el gobierno había montado una campaña de desprestigio sobre la universidad pública, desde lo discursivo, más allá del de financiamiento absoluto al que nos está sometiendo, había un ataque permanente a la universidad. Ujú. Y parecía que post marcha eso iba a cambiar, que había cierta apertura al diálogo. Eso logró una actualización mensual de los gastos de funcionamiento Sí. que nos permitió respirar como universidad, pero que fue absolutamente insuficiente. Y con posterioridad a eso volvimos a encontrarnos contra un gobierno que no escucha, que impone, que no está dispuesto a encontrar soluciones colectivas, sino que directamente tiene una definición política tomada de financiamiento sobre la universidad pública, ¿no? En ese marco es que se le pide al Congreso el tratamiento de esta ley de financiamiento universitario que nos permite actualizar los gastos de funcionamiento, que nos permite reparar la grave situación en materia de becas estudiantiles y del sistema científico y tecnológico, pero sobre todas las cosas viene a reparar el gran déficit en materia salarial que estamos teniendo hoy, que es el problema más grave que estamos afrontando como universidad, ¿no? Ujú. Recordemos que cuando hablamos de los salarios docentes y no docentes, estamos hablando del 90% del presupuesto de cada universidad, o sea, de la gran masa presupuestaria de cada universidad, y estamos hablando de una pérdida del poder adquisitivo de más del 50% desde que Javier Milei es presidente. Es decir, Sí. cuando uno compara con otros sectores del trabajo, tanto sea privado como el resto de los trabajadores estatales, ninguno ha sufrido tanto la pérdida de poder adquisitivo como lo han hecho los docentes y los no docentes universitarios. Claro. Lo que contempla esta ley, corregime si no, es un 85% de lo que es el presupuesto total para digamos, para lo que son los salarios docentes y un 15% para lo que es el funcionamiento de la propia universidad, para la estructura de la universidad, con una actualización de eso. Bien, exactamente. En realidad lo que prevé este proyecto de ley es la actualización de los gastos de funcionamiento por IPC, teniendo en cuenta lo que ya se incrementó, y la actualización de los salarios docentes y no docentes bajo el índice de inflación, ¿no? Que Sí. recordemos que desde que asumió Milei no hay un solo mes donde los docentes se hayan podido acercar al índice de inflación mensual que hemos tenido desde diciembre hasta hoy. Sí. Lo que hablamos, cuando nosotros hablamos del 85-15, hablamos de lo que debería ser el funcionamiento del presupuesto de cada universidad, Bien. que Ok. es el 85% del presupuesto dedicado a materia salarial y el otro 15% para las actividades de extensión, de investigación, para pagar la boleta de la luz, para arreglar un banco si se nos rompe. ¿Cuál es el tema? Que el deterioro que hay sobre el presupuesto universitario, también producto de los procesos inflacionarios que venimos viviendo, nos han llevado a que en realidad hoy lamentablemente estemos en un 90-10.
lo que deja a las universidades cada vez con menos margen de dinero para su funcionamiento, ¿no? Pero el ideal de esa estructura es el 85-15, que sí lo tienen, por ejemplo, las universidades que cuentan con hospitales universitarios, por ejemplo, la UBA está mucho más cerca de ese número, producto de lo que impacta la cuestión de salud en el presupuesto de cada universidad, ¿no? Ahora te pregunto porque es algo que me parece que no terminó de quedar claro. Cuando a principio de año sucede esto y el gobierno entiende con el mensaje de, me parece hasta ahora las movilizaciones que se hicieron, la más genuina de todas, la movilización de la universidad pública, que la educación pública en Argentina es un valor y lo entiende de ese modo y como que empieza a recoger el guante con esto. Entiendo yo que duplica y hasta triplica el presupuesto que tenía pensado en un primer momento ajustar, o el ajuste que me parece que después surge esto de que solamente alcanzaba para lo que era el funcionamiento de la universidad, porque había ascensores sin funcionar, había lugares que no podían, o distintas facultades que no podían pagar la luz de las últimas boletas y demás. Digo, ¿cómo se dividió y qué es lo que el gobierno sí aumentó? Porque vos decís un 16% para el salario de docentes, ¿es lo que cobraron de aumento en lo que va del año? No, no hablo del 16%. Mirá, hay una diferencia de criterios entre el número que establecen los gremios respecto a la cuestión salarial y el número que habla el gobierno. El gobierno habla de un 71% de aumento en el marco de un 142% de inflación, si no mal recuerdo los números. En realidad los cálculos que hablan los gremios habla de un solo 53% de aumento desde diciembre hasta acá, en el escenario de diciembre hasta acá. ¿Se nos cortó? No, acá, Sí. A ver si ay, podemos retomar. A ver, ahí ahí estoy, sí, estoy. Mil perfecto. disculpas. No, por Sí. favor. Nos decías, se No, habló de un 71% de aumento, pero no fue un 71%. los gremios hablan en realidad de un 53% de aumento Sí. salarial. Las cuestiones técnicas no las termino de tener en claro esa diferenciación. En ambos casos, la inflación prácticamente lo duplica. Cuando uno mira los gráficos a ver, los niveles de inflación que hemos tenido, cómo crece la brecha en materia salarial. Para retomar un poco, porque por ahí es complejo, porque son muchos aspectos al mismo tiempo, No, y es además, importante además mencionar, digo, porque es sí, importante porque la realidad es que en la mayoría de los casos los argentinos perdimos con la devaluación. Digo, nadie recuperó el exactamente. salario acorde a lo que fue la devaluación No, y la pero si inflación. uno mira, ningún otro sector, ya sea del ámbito público como el ámbito privado, ha perdido tanto poder adquisitivo como los docentes y como los no docentes universitarios. De hecho, hay un informe que es público, que elaboró el propio Consejo Interuniversitario Nacional, donde habla de estos números, compara la inflación mes a mes con cuáles fueron los incrementos salariales, cuenta cuántos son los salarios de los docentes. Nosotros, un docente de categoría simple cobra entre 120.000 y 260.000 pesos dependiendo del cargo que tiene. Menos de 300.000 pesos cobra un docente universitario en el caso de que tenga un cargo simple. Sí. Y cuando uno compara, que de hecho este informe habla de que el 60% de los no docentes universitarios están por debajo de la línea de la pobreza y el número de los docentes asciende casi al 80% por debajo de la línea de la pobreza. Realmente es lapidario el informe, porque además compara justamente, si uno mira lo que los incrementos salariales, que también a todos nos ha impactado esta crisis y hemos perdido poder adquisitivo, como bien decías vos, pero cuando Sí. uno compara el sector privado, los propios trabajadores del Estado, ninguno ha tenido paritarias tan bajas como han tenido los docentes y los no docentes. Y digo paritaria entre comillas porque en realidad este gobierno jamás se sentó a negociar, Mm. siempre impuso el incremento salarial que definieron ellos unilateralmente. Entonces, ese espacio de diálogo es lo que se cortó. Y a Sí. esto hay que sumarle, digo, cuando nosotros marchamos el 23 de abril, nosotros reivindicábamos 5 puntos. Uno era el presupuesto para gastos de funcionamiento, que es lo que mencionabas vos recién, que corresponde a entre el 10 y el 15% del presupuesto de cada universidad. Eso Ujú. lo que hubo fue una actualización por inflación del 2,70, que se va actualizando mes a mes. No hubo ningún incremento, al contrario, perdimos inclusive contra la inflación, pero al menos pudimos llegar a pagar la boleta de la luz. Sí. En ese momento reclamábamos la situación salarial, que es lo que hoy no tenemos resuelto y la situación más grave que estamos viviendo, porque además a los propios estudiantes nos ponen una situación de incertidumbre tremenda sobre la continuidad de nuestras clases,
Y los profes o se están yendo a laburar al ámbito privado o hay muchos que nos están manifestando que la vocación no alcanza cuando no nos está alcanzando para pagar la nafta para ir a dar clases. Sí, ¿O claro. qué calidad académica puedo acceder yo si mi profesor está teniendo varios laburos al mismo tiempo para poder llegar a fin de mes, ¿no? Sí. A esto hay que sumarle las becas estudiantiles también totalmente desfinanciadas. Hasta la semana pasada estaban congeladas en un monto de 20.000 pesos. Se anunció un incremento con un pésimo funcionamiento del sistema de becas Progresar a nivel nacional, con una convocatoria retrasada. Anunciaron un aumento del 75%, insisto, cuando la inflación del año pasado hasta acá ha sido del 300% y cuando para los estudiantes el alquiler se triplicó, los servicios se triplicaron, el transporte se duplicó, se triplicó dependiendo de la provincia en la que vivo. Entonces, hoy con una beca que me da el gobierno nacional no llego ni a pagarme ni la boleta de luz de mi departamento para poder estudiar o ni siquiera el transporte para poder ir a la universidad, ¿no? A esto, perdón, le sumo los otros dos puntos que son el de financiamiento del Sistema Científico y Tecnológico Nacional y las obras de infraestructura de las universidades que también que frenaron completamente a cero. Entonces, esta ley lo que viene a hacer es, ante un gobierno que no está dispuesto a dialogar y que no está dispuesto a encontrar soluciones colectivas, durante el periodo de este año, venir a reparar esa situación para garantizar el financiamiento que necesitamos para funcionar, especialmente en materia salarial. Y es Bien. solamente por este año y está demostrado además por la Oficina de Presupuesto del Congreso, que también es un informe público, que es un proyecto de ley que no pone en riesgo el equilibrio fiscal. Que Ujú. solamente cuando hablamos de la materia salarial estamos hablando del 0,08% del Producto Bruto Interno. Entonces, digo, acá hay una definición que claramente no es económica, sino que es de prioridades y que es ideológica, ¿no? Piera, te agradezco mucho este contacto. Vamos a estar atentos a lo que ocurra mañana allí en el Congreso de la Nación, si es que finalmente la sesión se lleva a cabo en el Senado mañana, porque hasta ahora esto no está, no está cerrado el tema, ¿no? Porque el gobierno está preocupado porque esto salga y si duda de los votos que pueda llegar a tener o del riesgo que esto, porque no es solamente eso, se va a tratar también el tema de boleta única, el tema de los fondos reservados para las IDES, si piensa que van a ser 3 derrotas consecutivas, probablemente lo pase para la semana que viene. Gracias por este contacto. Muchas gracias a ustedes y esperamos que mañana se trate. Adiós, que tengas buen día. Hacemos